Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia. ¿Qué tal, queridos amigos? Y seguimos hablando sobre los santos, que cuántos ejemplos podemos tomar de ellos tan edificantes. Y hoy justamente pues, estamos con Rosario Porras, quien les habla, la hermana Alba Montoya. Pues agradecemos toda la asistencia técnica desde Arequipa, desde la ciudad de Lima, de Cusco. Y vamos a hablar de un gran santo que se destacó sobre todo por una virtud que es la que realmente nos van a educar, nos van a preguntar en el cielo. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo has estado? Bien, hermana, contenta de estar un día más en este programa. Bueno, ¿y de qué santo vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de San Juan Bautista de Rossi o Giovanni Battista de Rossi. Bueno, italiano, ahí vamos viendo que es italiano. Y dice que, es un presbítero. Nació en Voltaggio, provincia de Génova, el 22 de febrero de 1698. Fue el noveno y último de una familia modesta. Miren, noveno, uno lee esto y dice, wow, ¿será que todavía hay familias tan numerosas? Sé que sí, que lo hay. Todavía hay familias así de generosas con Dios. A los 13 años se estableció en Roma, en casa de un primo sacerdote, canónigo de Santa María, para estudiar en el Colegio Romano de los Jesuitas. Justamente destacaba en sus estudios, en su activo fervor, su amabilidad y alegría le ganó la confianza de los muchachos a quienes enseñaba a rezar, a hacer visitas a los enfermos, a los pobres. Al morir su padre, en 1710, la familia le pidió que regresara a casa para dirigir los asuntos familiares. Justamente al último de los hijos, o sea, creo que como que no era la persona indicada. Bueno, a lo mejor los otros ya estarían casados, no sabemos. Pero él, que sentía la llamada al sacerdocio, decidió continuar sus estudios de filosofía y de teología. Pues aquí nos podemos detener un momentico para que conversemos sobre esto. Esto que a veces pasa en las casas, que nos importa más lo económico que lo espiritual, pues es muy triste, ¿no? Porque dejar sus estudios de teología, los estudios que estaba teniendo, para irse a su casa a estar en los asuntos económicos. Además, hermana, que desde niño él era muy inteligente, entonces esa inteligencia lo llevó pues a desarrollar sus estudios con mayor rapidez y también pues era un buen alumno. Exacto. Y esto que dice acá, que se ganó por su amabilidad y alegría, se ganó la confianza de los otros muchachos y a quienes enseñaba a rezar. Y también hacía sus visitas a los enfermos. Esto también es muy, muy bonito como mencionarlo en el sentido de que nosotros tenemos que hacer ese apostolado, o sea, llevar a Dios a las almas y la visita a los enfermos y pobres además, o sea que no es fácil, pero es un acto de caridad pues muy heroico y además muy grato a Dios. ¿Qué más nos podemos hablar sobre él? Llevaba una intensa vida ascética, pero sin la dirección de un hombre prudente, se volvió taciturno y cerrado. Un día al asistir a misa se desmayó. Sus excesos habían perjudicado su salud, que en adelante fue frágil, ¿no? Sufría males de estómago y ataques de epilepsia, que en un momento estos ataques de epilepsia pues parecía que iban a truncar su sacerdocio, ¿no? Pero él siguió adelante, ¿no? Sí, me estaba acordando de San Juan Besman, cuando Santo Domingo Sabio fue, cuando San Juan Bosco le decía que no hiciera tantas penitencias porque se le iba la mano, ¿no? Y pues le estaba dañando su salud. Recordemos que él murió muy jovencito. Afortunadamente San Juan Bautista pues pudo salir adelante, superar estas crisis. Él vio
En esta prueba, un cuidado especial de Dios para librarlo del orgullo que habría sentido con los éxitos académicos. Con sus escasas fuerzas, siguió los estudios de teología con los dominicos. Entonces, muy interesante también saber esto, que a veces Dios pone pruebas, o sea, lo que Él dice, y cómo lo tomó de una manera positiva. Dijo, si yo hubiera seguido con estas grandezas de que soy el primero, que soy el mejor, que salgo adelante, que puedo hacer cantidad de mortificaciones y no me pasa nada, pues quizás habría sido orgulloso. Esto como que lo puso en su sitio, o sea, lo abajó. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721 y su primer deseo era caminar por la vida de la santidad antes que intentar conducir hacia ella a los demás. Esto es bien interesante también. Se dio cuenta que primero hay que ser santo para poder santificar, porque se mueve más con el ejemplo que con las palabras. Sabía que es una prioridad para el sacerdote estar con el Señor. Dedicaba la primera hora del día y la última de la noche a la oración. Pues que realmente es imitable también, porque no es mucho. O sea, uno puede fácilmente, en vez de estar en otras cosas que quizás no lo acercan a Dios, pues dedicarle este ratico, una horita en la mañana y una en la noche. O a la hora que podamos, claro está. Su intenso apostolado comenzado durante sus estudios se acrecentó una vez ordenado sacerdote. 2 veces a la semana se dirigía al foro donde se reunían los pastores y vaqueros que conducían los animales al mercado, para instruirlos con bondad y paciencia en los misterios de la religión. Aquí también podríamos conversar con relación a esto, que él iba detectando dónde estaban las personas reunidas para acercarse a ellas. Y pues seguramente era bien amable y pues ellos lo acogían y escuchaban su mensaje. Así es, y dice también que lo llamaban el apóstol de Roma. ¿Por qué? Porque siempre realizaba su apostolado pues en toda la ciudad de Roma, ¿no? Y generalmente iba pues justo a las personas, a los pobres, a los enfermos, a los olvidados, a los marginados, ¿no? Qué bien. ¿Qué más dice? En esta época comenzó a atender el hospicio de Santa Gala para los pobres, que ofrecía techo a los que no lo tenían. Al amparo de esta obra surgió la piadosa unión de eclesiásticos consagrados a acoger niños abandonados para instruirlos en la doctrina cristiana. Dicha obra se convirtió en la preferida de Juan Bautista, a la que dedicó 49 años de su vida. Entonces, mira, qué interesante, niños abandonados a los que instruía en la doctrina cristiana. Y tantos años también, 49 años dedicado a ellos. Más tarde amplió el radio de su apostolado, fundando el Hospicio para Mujeres. Con la guía de su confesor y a pesar de su delicada salud, redobló su actividad. Ahí se hacía presente donde había que animar, instruir, socorrer, a cualquier hora del día o de la noche. Dice también que en las plazuelas romanas improvisaba un sermón entre los desocupados y por la noche cuando la gente regresaba del trabajo o bien visitaba a los detenidos en las cárceles. Esto es interesante, o sea, estaba en todo. Estaba pendiente de dónde se necesita para ir. Y si alguien estaba sin trabajo, pues iba y aprovechaba. O sea, como está aquí desocupado, pues hablemos de Dios. Y cuando venían del trabajo también. Y a los de la cárcel también. O sea, ¿cuánto podemos hacer? ¿Cuánto bien podemos hacer? Estas vidas nos dan como ideas, ¿no? Ideas. Si uno es generoso, encuentra en dónde aportar, en dónde ayudar, en dónde entregarse. Y así se ganó el aprecio de todo el pueblo romano, ¿no? Por toda esa caridad incansable y también esa dulzura que mostraba, ¿no? A la atención. Exacto. Aunque no era un predicador de gran fama, sus instrucciones influían en las almas. O sea, no era que estuviera lleno de palabras hermosas, sino rembombantes, no. Con la sencillez se preparaba, ¿cómo? Con la oración. Y luego exponía con claridad las verdades de la fe, adaptando su enseñanza al auditorio, usando como ejemplo la vida de los santos, que es justo lo que hacemos ahora. ¿Qué más? La gente humilde hacía largas filas ante su confesionario, era un maestro de espiritualidad y en cualquier parte donde promovía una iniciativa imprimía un ritmo de santo fervor.
Por la mañana retrasaba la misa hasta escuchar al último de los penitentes, aunque tuviera que permanecer en ayunas hasta la tarde. Y por la tarde seguía confesando e incluso iba a las prisiones o los hospitales en busca de las personas más abandonadas. Esto está muy interesante. Recordemos que en esa época había que estar en ayunas, o sea, no se podía comer nada desde el día anterior hasta la Santa Misa para poder comulgar. Entonces él retrasaba la misa para que las personas que se confesaran pues pudieran comulgar también y el poder seguir confesando. O sea, qué caridad. Me acuerdo también del cura de Ars, que se quedaba largas horas en el confesionario. Yo creo que llegadas a esta parte del programa, más o menos el medio, vamos a leer el Salmo, este Salmo 8, que es bien, bien bonito, si tú lo pudieras leer. Un salmo para el alma. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es un salmo hermoso, a mí me encanta, porque además, bueno, nos pone en el ambiente que vivió San Juan Bautista, en un ambiente de campesinos, con sus animalitos, aquí menciona las ovejas, los toros, las bestias del campo. Entonces, que realmente si nosotros confiáramos en esa providencia amorosa de Dios, que todo lo hace para nuestro bien, ¿cómo estaríamos de felices y además de agradecidos por todo lo que hace? Es un salmo que pienso yo que podríamos ir repasando para darnos cuenta de todas las grandezas de Dios, que a veces como estamos en una ciudad a veces que no vemos como las maravillas de la creación o las tenemos como más, no sé, como más rezagadas, o sea, solamente algunos árboles, en el campo pues tenemos más posibilidades, pero darle gracias a Dios. Bueno, ¿qué sigue diciendo sobre San Juan Bautista de Rosí? Al fallecer un primo suyo canónigo en 1737, asumió la canonjía, que aceptó por orden de su confesor, vendió la suntuosa casa de su primo y distribuyó el dinero entre los pobres. Él se instaló en una especie de granero próximo a la iglesia para poder cumplir el oficio coral y las demás obligaciones del cargo. Esto está muy interesante. Uno diría, pero ¿cómo vende la casa y se pone en el granero? O sea, ¿quién hace eso? Él. Los santos. ¿Sabes? Seguramente en una suntuosa casa no iba a estar él, o sea, no iba a caber. O sea, yo creo que, o sea, no le daba como su humildad y su sencillez para estar ahí. La vendió y lo repartió entre los pobres. O sea, qué generosidad. ¿Qué sigue? Solicitado y abrumado por los penitentes, el Papa Clemente XII le dispensó de la obligación del coro cuando debía confesar y Benedicto XIV confirmó esa dispensa, convirtiéndola en perpetua. Aquí vemos, bueno, aquí va a entrar una parte bien escalofriante, una persecución, porque esta dispensa fue motivo para que un canónigo lo acusara de haber obtenido mediante engaño y de que era un grave escándalo que perturbaba la asistencia al coro, primer deber canónico. Entonces, ahí vemos que sí, suele suceder que los santos tienen enemigos porque quizás el otro no era tan buen confesor como no tenía tanta gente que lo siguiera, bueno, ¿qué sabemos? O también puede ser porque tenía mucho celo el otro que estaba haciéndole esta crítica de que era el primer deber y cómo que se consigue no cumplir con ese deber, que es el estar en el oficio divino. Entonces, pero bueno, los dos papas vieron que era mejor, era más gloria de Dios que siguiera con la confesión.
Entonces, mira, pues así, a coger eso. Entonces esto le dio a él ante esta tan dura persecución, el santo cayó enfermo. ¿Cómo sería? Así es, hermana, pero a pesar de todo eso, él se mostró caritativo con la persona que lo acusaba, ¿no? Imagínate, esto también lo hacen solo los santos, porque cuántos otros viendo al otro en necesidad dicen, ay no, el que me hizo esto no lo quiero ni ver. ¿Y qué hace él? Justo, poco después el perseguidor cayó enfermo. Esto pasaba también con los perseguidores de San Juan Bosco. Yo lo menciono porque un santo pues muy ejemplar, como también San Juan Bautista. Los que lo perseguían se enfermaban y terminaban mal. O sea, Dios como que va en ayuda de sus hijos predilectos, ¿no? Qué tremendo. Poco después, Juan Bautista lo visitó varias veces y logró que cambiara de opinión. El enfermo lo tomó incluso como director espiritual y murió en paz. Qué bonito, o sea, qué bonito lo que hacen los santos, o sea, que también imitemos eso, el perdón, el hacer el bien a los que nos persiguen, a los que no nos quieren. O sea, esto hasta en las mismas casas, sí, porque a veces pasa, o sea, hacer el bien al otro sin importar lo que el otro haga, o sea, qué bonito, ¿no? En los casos desesperados, los demás confesores acudían a Juan Bautista, pues Dios le había concedido el don de abrir con sus palabras las almas a la gracia. Hermana, podemos decir también que San Juan Bautista fue nombrado patrono de los confesores. Bueno, qué interesante. Se le reconoce como patrono de los confesores. ¿Qué pasó después? En una ocasión, un palafrenero gravemente enfermo rehusaba confesarse con el pretexto de que sus malas costumbres eran demasiado inveteradas. O sea, como quien dice que no tenía solución, que estaba ya condenado. ¿Y qué hizo San Juan Bautista? Acudió a su lecho y obtuvo su conversión. El santo se esforzaba por regularizar, cuando era posible, las situaciones matrimoniales desordenadas. Con sus exhortaciones en el confesionario, severas y persuasivas, obtenía que los penitentes recibieran el sacramento del matrimonio o bien separación definitiva de los concubinos, que a veces sucede mucho esto, que pues es muy interesante. Mira, y además que eran exhortaciones severas y persuasivas, o sea, terminaba convenciéndolos, porque es que es real, o sea, es real, si estamos con Dios, pues no podemos estar en el pecado. Y hay personas, uno dice, Dios mío, tantos años, hay gente que se queda años sin casarse, conviviendo, a veces porque no se pueden casar, porque uno de los dos ya es casado, o por mil cosas, pero aquí dice muy claro, o bien se casaban porque era posible, o bien se separaban. Sí, esto pues hay que tenerlo en cuenta. Dios, si así nos lo inspira, pues así tiene que ser. No seguir conviviendo y seguir en pecado y pecado y pecado. No estamos en gracia de Dios y estamos arriesgando la eternidad. Durante los 2 últimos años de su vida, la fiebre no lo abandonó y le reaparecieron crisis violentas de epilepsia, que esta es una enfermedad tremenda, muy difícil, porque lo incapacita para todo. O sea, hemos visto personas que tienen crisis de epilepsia que se tiran al piso. O sea, la epilepsia los tira, o sea, pobrecitos, y a veces con saltos, con cosas que no pueden controlar. Pobrecito, ¿cómo le habrá dado de duro esto? En los últimos meses de su vida, la gravedad de la enfermedad lo sometió a un verdadero calvario. Después de muchas horas de dolor, falleció el 23 de mayo de 1764, o sea, a los 66 años. Bueno, ¿qué más sigue? Juan Bautista de Rossi representa el triunfo de la voluntad sobre la fragilidad física, del generoso empeño apostólico sobre los obstáculos de la enfermedad. A pesar de su débil salud, multiplicó el trabajo cotidiano en beneficio de los pobres de la ciudad de Roma y de los recogidos hospitales y prisioneros. Pues muy interesante esto, saber que a pesar de su enfermedad hizo mucho bien. O sea, yo digo que hay cuantas personas que quizás con epilepsia o con lo que sea, no por eso quedarse que no puedo hacer nada. No, mira todo lo que hizo él, inclusive con esta enfermedad tan difícil. Y ahora que hay tantos medicamentos, en su época no sé qué medicamentos habría, si teníamos tantas facilidades como ahora. A lo largo de su vida fue en busca de la miseria humana para llevarla al encuentro con la misericordia divina. Este incansable sacerdote amó hasta el extremo de agotar su vida a imitación del Maestro Divino.
y fue canonizado. ¿Quién lo canonizó? Por su santidad León XIII, el 8 de diciembre de 1881, y su fiesta se celebra el 23 de mayo. Pues Rosario, muchísimas gracias por habernos compartido esta vida tan hermosa y nosotros pues que imitemos esa caridad, ese amor a los enemigos, ese buscar el que más lo necesita para ir a ayudarle, a acercarlo a Dios. Y pues sobre todo con el ejemplo, porque él primero buscó su santidad para poder transmitirla a los demás. Así es, hermana, esa humildad, esa ternura de este santo, pues que lo imitemos también en este tiempo, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias y a ustedes hasta una próxima ocasión, si Dios lo quiere. Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia.